Noche vamos a estar hablando sobre los falsos maestros y usted y yo vamos a poder identificarlos. ¿Lo tiene, iglesia? Dice, pero hubo también, leámoslo todos juntos por favor, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice ahí, en lo último dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vamos a orar. Buen Dios, gracias te damos en esta preciosa noche donde vamos a poder compartir tu palabra, Señor. Esperamos que si hay alguna duda entre mis hermanos, que a lo mejor la podemos contestar a la luz de tu palabra, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos dé sabiduría a cada uno de nosotros, que nos dé prudencia, Señor, y sobre todo, mi Dios, que podamos entender que no solo porque brilla es oro, no solo porque trae una Biblia, trae una corbata y canta bonito alabanzas a ti, Señor, podemos decir que es cristiano. Dios, ayúdanos y danos el don del discernimiento para que podamos discernir qué espíritu es el que nos está hablando, qué es lo que estamos recibiendo, Padre. En tus manos nos ponemos para que tú nos guíes y nos hables al corazón, Señor. Dame gracias, Señor, para poder exponerla con eficacia tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero el aparentar, hermano, no es nada nuevo. El falsificar no es nada nuevo. Nosotros trabajamos en la industria de la gasolinera y usted ve un montón de cosas, hermano. Tenemos colección de billetes falsos que nos han llegado, nosotros los quitamos, el cliente se enoja, le decimos que vamos a llamar a la policía y se van porque ellos saben que son falsos. Nuestro deber es requisarlo, no dárselo de regreso. Y si lo quiere de regreso, bueno, que venga la policía y a la policía se lo entregamos y así el policía se lo da, es problema de él. Pero nuestro deber es no regresarlo. ¿Qué vas a ver? Haz lo que tú quieras. Pero mi deber es ese. Porque si yo se lo doy de regreso, estoy contribuyendo a que lo puedan dar en otro lugar. ¿Sí me entiende cómo funciona? El falsificar las cosas no es nada nuevo. Satanás es el gran imitador. Segunda de Corintios, no pierda primera de Pedro, vamos a ver algunos versículos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Hermano, Satanás es el falsificador número uno que existe sobre todo el universo. Él falsifica desde un milagro, hermano, y tenga cuidado. No, yo le he dejado a los estudiantes de teología que investiguen todo referente a los milagros y que me lo van a exponer el día que traigan el trabajo. Quiero oír sus opiniones, porque Satanás puede falsificar un milagro. ¿Quiere que le diga uno? Explique cómo habló la serpiente en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Explique cómo es que habló. Ese es un milagro satánico. Dice 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, como dice, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, no es nuevo, hermano, el que Satanás trate de imitar las cosas de Dios. Incluso nosotros tenemos la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él tiene la Trinidad satánica que va a ser el diablo, la bestia y el falso profeta. ¿Sí me entiende? Ahí aparece. Él siempre anda queriendo imitar lo que Dios hace. Dice que a tal grado que se viste como ángel de luz. Yo por eso le digo, a una hermana me dijo, mire hermana, es que a mí me dijo, mire hermana, yo tendría mis dudas en que si realmente Dios es el que me está hablando, porque Satanás también podría venir y contarme la historia de mi vida. Pues es historia.
Ya pasó, él la sabe. Él sabe lo que le pasó anteriormente. Lo que él no sabe es lo que viene por delante. Es lo que él no sabe. Lo que pasó es, si ya lo sabe, pues ya lo vio. Pero lo que viene por delante, el único que lo puede ver es Jesucristo. Por eso tenga cuidado cuando, hermano, le traigo palabra. No, palabra la tengo en la Biblia. Por eso Pedro lo dijo, lo vimos en el versículo, en el estudio anterior. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, él aparenta él falsifica desde el principio de la humanidad, y desde que engañó a Eva en el jardín del Edén, él sigue trabajando duro para que usted y yo seamos engañados. Si no utiliza un método, va a utilizar otro, el más eficaz, y no va a llegar a nosotros por donde nosotros estamos débiles. Él tiene falsos cristianos, fíjese. Vamos a Mateo 13, también esto lo vamos a descubrir ahora. Mateo 13, 38. Falsos cristianos. Él tiene a sus secuaces que se hacen pasar como hermanos en Cristo. Mateo 13, 38. ¿Lo tiene? Del 37 leamos. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Ahora, quiero que hagamos una cosa, hermano. Según la parábola dice que creció junto con el trigo. ¿El que creció? Dice la cizaña. Y nosotros tenemos cizañas en todas las congregaciones. Hermanos que parecen ser cristianos, y que se ponen corbata, y que predican, y que cantan, y tocan instrumentos. Hermano, la cizaña se parece al trigo. ¿Sabe cómo se diferencia entre la cizaña y el trigo? Que cuando el trigo tiene fruto, la espiga de trigo se dobla, porque está cargada de frutos, se humilla. Pero la cizaña, como no tiene fruto, siempre queda espigada, es soberbia. Y usted puede ver eso. Usted quiere saber si un hermanito es cristiano, es cizaña o es trigo, mírelo. Si se humilla o es soberbio. Si se humilla, tiene fruto. Si es soberbio, es cizaña. Ahí dice, no se enoje conmigo, ¿verdad? Conmigo no se enoje. Yo por le digo al Señor, dame gracia para poder explicar de esa manera. Mírenlos. Y comienzan, ¿verdad? Está bien, hermano cizaña. Él tiene falsos cristianos. En Juan 8:44 dice: y la voluntad de vuestro padre el diablo, eso hacéis, les dice. Porque cuando se habla de mentira, o sea que si son mentirosos, son hijos del diablo. Allí dice, vamos Juan 8:44. A mí no me crea, hermano, créale a la palabra de Dios. Amén. 8:44. Entonces Jesús se acercó por detrás, tocó. ¿Dónde estamos? Yo creo que me equivoqué. Yo creo, ¿cómo es? ¿Y dónde estoy? Es que estoy en Lucas, por eso no le encuentro. 8:44, ya no le digo, pues. Qué bueno que le digo, que le doy la cita bíblica, y si no le estuviera leyendo otra. Juan 8:44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y lo podemos ver. Cuando usted habla de verdad, cuando usted habla con la verdad, cuando usted no habla mentira, usted está reflejando el carácter de Dios, porque Dios no es mentiroso. Yo lo aprendimos, teología propia se llama.
Cuando usted habla verdad, refleja el carácter de Dios, porque Dios no miente. Pero cuando usted habla mentiras o dice mentiras o se acostumbra a vivir una mentira, entonces usted está haciendo los deseos. ¿De quién dice? Del diablo. Los podemos encontrar en las iglesias. Aquí no le mienten. No tienen ni siquiera temor de Dios para poder mentirle hasta a su propio pastor. Oye, véalo. Ahí dice, a mí que me registren. Entonces, el falsificar es parte del diablo. Él imita, se viste como ángel de luz, trabaja arduamente día y noche para engañarnos. Tiene sus falsos cristianos que son cizaña y que son mentirosos, y también tienen un falso evangelio. Y es lo que usted puede oír proliferado ahora en muchas cadenas de televisión y de la radio. Que en vez de predicar el evangelio de salvación, predican un evangelio de prosperidad. Predica un evangelio de milagro. Mire, Jesucristo no vino para que usted y yo recibiéramos milagro. Él vino para que usted recibiéramos salvación. Para que tuviéramos perdón de pecados, no milagros. Porque si eso hubiera sido el ejemplo, el propósito de Jesucristo, todos los milagros que nosotros hubiéramos pedido ya los hubiera dado. Pero como no es ese el propósito de él. Marcos 10:45, estudiantes de teología, ¿qué dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Eso fue lo que él hizo. Él no vino a hacer milagros. Sí los hizo, porque sintió compasión de las personas. Pero su objetivo principal es dar salvación. Pero si nuestra vida como creyente la basamos en milagros, en prosperidad, en vivir una vida cristiana light, o sea, a la manera de nosotros, entonces no estamos viviendo el verdadero evangelio. Estamos siguiendo un evangelio creado por hombres o por nuestra propia mente. Entonces ese evangelio creado por hombres o por nuestra propia mente es un producto de Satanás. Y no solamente tiene un falso evangelio, sino que también tiene una falsa justicia. Y un día él presentará a un falso Cristo. Mateo 24:4 dice: mirad que no os dejéis engañar, porque en los postreros tiempos vendrán muchos diciendo: ahí está el Cristo, o yo soy el Cristo, o falsos cristos. Hace como unos 5 o 6 años atrás vimos uno, o más tiempo atrás. Este señor que primero dijo que era apóstol, profeta, después dijo que era Jesús, después dijo que era el anticristo. No sé si ya se murió, está preso. ¿Por qué? Tío, ya lo vamos a ver más adelante. Características de los falsos maestros. El propósito de esta noche es primero que aprendamos a describir los falsos maestros. ¿Cómo son? Que los podamos identificar. Hermano, cuando usted le sirve en un vaso de agua, en un vaso de plástico de color sólido, no transparente, usted puede distinguir el agua. Usted se la echa, ¿va? ¿Qué es lo que le hace la diferencia? El saborcito, ¿verdad? El olor. Esta agua es de la Celguate, huele rico. ¿Ah? Entonces, tenemos que aprender. Si los podemos identificar, hermano, entonces podemos alejarnos de ellos y no escuchar sus falsas enseñanzas. Fíjese que la nación hebrea, como dice en el versículo 1 que estábamos leyendo, vamos allá, Pedro, por favor, regresemos allá. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 1, dice de que hubieron falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué dice? Falsos maestros. Y la nación hebrea fue constantemente liderada o guiada por falsos profetas. Elías tuvo que contender contra 400 profetas de Baal. Tuvo que contender con ellos, y dijeron: vamos a ver si Baal es Dios o Jehová Dios es Dios. Dijo: bueno, hagamos esto. Y usted conoce la historia. Si no la conoce, pues le invito a que lea el libro de Reyes, primero y segundo, para que lo lea completo.
Hermano, peleó, tuvo, pero fíjese que el daño no es tan grande como cuando dentro de la misma congregación se levantan los falsos profetas. Si viene alguien inconverso y nos quiere dar una enseñanza bíblica, usted no le va a hacer mucho caso, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque usted sabe, y este muchacho, si apenas conoce los libros de la Biblia y ni siquiera ha recibido a Cristo, usted sabe eso. Pero si se levanta el hermano fulanito, le vamos a dar una clase. Es más fácil que nos engañen. Fíjese que en el pueblo judío fue el daño más grande que se hizo fue porque los falsos profetas salieron del mismo pueblo y ellos reclamaban hablar lo que Dios les estaba diciendo, valga la redundancia. Reclamaban ser la voz de Dios, reclamaban hablar de parte de Dios, y el pueblo lo seguía, fíjese. Y usted lee el libro del profeta Jeremías les decía una cosa y los falsos profetas les rebatían todo lo que decían. Ezequiel, lo mismo. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel seguía a los falsos profetas? Porque la religión de los falsos profetas era fácil, confortable y popular. No necesitaban mucho esfuerzo. Al igual que muchos cristianos ahora siguen a los falsos maestros, porque les predican un evangelio que no es el verdadero evangelio. No se preocupe. Si usted ya fue salvo, usted ya es salvo. Haga lo que usted quiera. No se preocupe si pecó. Traiga una ofrenda y con esta ofrenda vamos a orar para que Dios le quite el pecado. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos pecaron este día? Amén, ¿verdad? Ya, traiga el canastillo, hermano. ¿Se da cuenta? Sí. El pueblo de Israel lo seguía porque era una religión fácil. No te preocupes. Rezaba 20 Padres Nuestros, ya estás salvo. 45 Ave Marías y ya tus pecados fueron perdonados. Lo van a demandar por lo que no me importa. Pero Dios me mandó a decir esto. Que el evangelio real no es fácil. El evangelio real no es confortable. El evangelio real no es popular, porque si fuera popular este día, este salón estuviera lleno. Porque como es popular, todos quisieran estar. ¿Sí me entiende? Pero el gimnasio, allá donde peleó, ¿cómo se llama este señor? Pacquiao, hermano. Estaba reventado. Y pagaron. Y mucho dinero. Y fíjese bien. ¿Y en qué les beneficia? Y aquí es de gratis y no vienen. ¿Cómo ve? Y les va a beneficiar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué los falsos maestros? ¿Por qué el pueblo seguía a los falsos maestros? Porque su religión era fácil, confortable y popular. De hecho, predicaban una falsa paz, donde la gente no tenía preocupaciones. Este era el mensaje que ellos querían seguir. Y muchos evangélicos piensan que venir al cristianismo va a ser fácil. No es cierto. Hermano, a mí usted nunca me va a oír decir, venga y abrace la fe en Jesucristo, venga y reciba a Cristo y su vida va a ser más fácil. No es cierto, hermano, porque la Biblia dice que en el mundo vamos a tener más aflicciones cuando usted viene a ser cristiano, porque el mundo no quiere a los cristianos. Así es. Mire lo que pasa en Nigeria. Mire lo que pasa allá. ¿Cuántas personas por ser cristianos están muriendo? ¿Cuántas personas por ser cristianos están encarcelados en los países comunistas? No es fácil. No es fácil. A nosotros se nos ha vendido la idea de que es fácil. Entonces, si usted quiere un evangelio fácil, va a tener que buscar un falso maestro, un falso profeta. Porque el falso profeta va a decir, no se preocupe, tranquilo. Solo traiga la ofrenda y yo voy a orar por usted y ya va a ver. Todo se va a arreglar.
Pare de sufrir. Así trabajan los falsos maestros. Lamentablemente en la actualidad muchos creyentes están siguiendo falsos maestros y profetas que solo les enseñan de prosperidad, que Dios es amor y que todo estará bien. La iglesia de Jesucristo fue plantada sobre el fundamento que es Cristo. Dice Efesios 2:20, dice que el fundamento que trajeron los apóstoles y los profetas, pero de ahí salen ellos de la escena y queda el fundamento que es Cristo. Nosotros, yo siempre le he dicho, nosotros somos de paso. Nosotros vamos de paso. ¿Cuánto más cree que voy a estar pastoreando? ¿20, 30, 40 años más? A lo más 5 me van a decir algunos. ¿Usted no? ¿Quién sabe? Pero el evangelio siempre se va a seguir predicando. Y si está fundamentado sobre la roca que es Cristo, no va a caer. Por eso Pedro escribió más de los falsos maestros que de los profetas. Le voy a decir por qué. Porque si viene alguien queriendo dar una profecía a nosotros no le hacemos caso. Pero si alguien se levanta como maestro, le paremos atención. No, es que es el hermano fulano. Ah, sí, es que le enseña bonito. Y vamos. Por eso Pedro escribió más de ellos. Porque los falsos maestros siguen en medio de las iglesias. Siguen enseñando en medio de las congregaciones. Con el fin de advertirnos y de que estemos alerta, Pedro escribió 3 aspectos de este tema de los falsos maestros. Es probable que esta noche no abarquemos los 3, porque cada uno de ellos se divide en 3, 4 puntos más. Vamos a ver el primero en esta noche. Y vamos a irnos ahí al capítulo 2, versículo 1 al 3. Primero vamos a describir, ese va a ser el primer punto general. Vamos a describir a los falsos maestros. ¿Qué es una descripción? Poder detallar con todas con señas, mensajes y todo lo que usted quiera, cómo son. Cuando usted dice, a ver, descríbame cómo es mire, es algo así, y usted comienza a dar señales, ¿verdad? Y comienza a decir hasta los más mínimos detalles. Cuando usted va a un lugar bonito, dice, a ver, y está por el teléfono, a ver, mi amor, descríbeme cómo es allí, le dice. Ay, le comienza a contar, ¿verdad? Y la otra persona está viendo el lugar a través de las palabras que usted le está diciendo, ¿sí me entiende? Esa es una descripción. Entonces, hoy vamos a verlos a través de la Biblia. Capítulo 2, versículo 1 al 3 de Segunda de Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, ¿cómo dice? Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esto no es una imagen muy bonita de lo que estamos hablando, hermano. Porque lo que se mete a la iglesia son herejías o enseñanzas que van a dañar la salud espiritual de los creyentes. Al leer la epístola del apóstol Judas, lo hallará también utilizando un lenguaje similar. Judas y Pedro, segunda de Pedro, hablan del mismo tema, de los falsos maestros. Un lenguaje vivo, y cómo los describe, les llama lobo rapaz, les llama personas, dice, son como esas nubes, dice, que no llevan agua, son puro humo. Pedro sabía que la verdad de la palabra de Dios y la falsa doctrina de los herejes simplemente no podía existir. No puede haber ningún compromiso entre la doctrina de Jesucristo y las falsas enseñanzas. Imagínese a un cirujano. Va usted y va a tener una cirugía porque le van a extirpar un cáncer, un tumor. Y dice el cirujano, bueno, tumor, no te voy a extirpar, ahí te voy a dejar. Y le dice al paciente, oiga, usted va a estar bien, no se preocupe, ahí lo va a tener. ¿No le parece ridículo eso? Uno de los dos se tiene que extirpar, uno de los dos tiene que desaparecer.
o desaparece el cliente con el cáncer, o desaparece el cáncer y sobrevive el cliente. Así es también el evangelio y las falsas enseñanzas. Se tiene que extirpar ese cáncer que contamina a la iglesia. Y no hablo en la iglesia en particular, hablo en general, porque usted lo va a encontrar en todas partes. Usted lo va a encontrar en cada esquina. Usted se lo va a topar incluso dentro de la misma congregación. Personas que hablan un evangelio diferente, personas que usan el mismo término que usted y yo utilizamos como sana doctrina, pero con un diccionario diferente, o sea, con un significado diferente. Primera característica de los falsos maestros: estas personas decepcionan. Versículo 1, en la primera parte dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. ¿Cuál es la palabra ahí? Herejías. Bueno, originalmente la palabra herejía significa tomar una decisión. Luego esta palabra se usó para significar una secta o un partido. Por ejemplo, en el tiempo de Jesucristo habían partidos, estaban los fariseos, estaban los saduceos, cada uno de ellos tenía su propia creencia, igual que nosotros. Hermano, nosotros tenemos también nuestros propios principios, pero hay un común denominador entre nosotros, que es Cristo. Pero todos venimos de trasfondos diferentes. Todos llegamos al evangelio de diferente manera. Entonces, se utilizó para decir, ese es un partido o es una secta. Cuando un miembro de la iglesia, y oiga bien, así esta va a ser una de las características que usted va a poder determinar. Cuando un miembro de la iglesia le dice a otro: bueno, o estás conmigo o estás con el pastor. ¿Sabe qué significa eso? Que está haciendo una separación. Está haciendo su propio partido. Y eso se llama espíritu de división. Y los falsos maestros obligan a aquellos que los escuchan a que tomen la decisión de poder practicar sus falsas enseñanzas. Lo podemos ver. ¿Sabía usted que los testigos de Jehová, y ojalá me estén escuchando más de alguno, obligan a sus miembros a que no escuchen a los evangélicos? Los obligan. Cuando usted comienza a hablar con ellos, ellos le sacan la vuelta y se van. Allá en la casa pasaban, me tocaban la verja. Y una vez mi esposa: oh sí, nosotros también somos, porque ellos se identifican como cristianos, nosotros también somos cristianos, dice. Oh sí, nosotros también, le dijo mi esposa. Mi esposa es pastor, le dijo. Nunca jamás volvieron. Les prohíben. Obligan a que la gente tome decisiones. Si el esposo no es de la misma fe de ellos, lo van haciendo a un lado, y a la cónyuge lo obligan a que se case con un miembro de su propia congregación. Son sectas. Los falsos maestros obligan a aquellos que los escuchan a que tomen la decisión entre seguir sus falsas enseñanzas y seguir el evangelio que predica la Biblia. Entonces, la primera característica de estos falsos maestros es que obligan a las personas a creer en sus falsas enseñanzas. No solo sus enseñanzas son falsas, hermanos, sino que también sus métodos. Hermano, es tremendo los métodos, un montón de cosas que usted ve por el website. El último que estuve viendo por ahí, que me mandó un hermano, agarrando a manguerazos a los hermanos, mojándolos, lavándolos, dije el hermano. Y ahorita me traigo una de bomberos, hermano, permítame. Hermano, es increíble los métodos raros que ellos utilizan. Bueno, vamos muy lejos, aquí está arribita, por si quiere ir a la Nodris y la Banais. Lunes, servicio de prosperidad. O sea, a mí Dios no me mandó a hablar de prosperidad, a mí me mandó a hablar de la salvación que Jesucristo trajo a través de su sacrificio, y que si no se arrepiente se va a ir al infierno.
Es lo que dice la Biblia. Ellos vendrán encubiertamente bajo la apariencia de ser creyentes verdaderos, no tiran la verdad de inmediato, ellos simplemente le van poniendo cositas agregadas a la verdad y de repente quitan la verdad y quedan sus propias enseñanzas. Son astutos, son agresivos, usan palabras plásticas para que puedan ser torcidas y darles el significado que ellos quieren. ¿Te has fijado los platos? ¿Cuántos se acuerdan de los guacales aulados? ¿Se acuerdan de los guacales aulados? Los guacales son los conejos que se agarra agua. ¿Cómo se dice en México? ¿Alguien más que me ayude de México? ¿Cómo? Son de esas cositas que guacales decimos nosotros. ¿Cómo? Ah, uno de esos. ¿Sí me entendió? Se agarran y cuando esas cositas se calientan demasiado son fáciles de doblar, ¿verdad? Así son las palabras plásticas. Las palabras plásticas que se les puede dar otro significado. Ellos usan las mismas palabras que nosotros usamos. Ellos usan inspiración. Ellos usan salvación, pero lo utilizan con otro significado, no como el que la Biblia dice. Hablan de salvación, de inspiración y todas esas grandes palabras de la fe cristiana, pero realmente no les dan el significado que es, sino que les dan el significado que a ellos les conviene. Ahí son los falsos maestros. Por eso yo les digo, hermano, lea su Biblia. Lea su Biblia. Dígale, Señor, dame discernimiento para poder entender esto. Porque yo le puedo venir a contar un cuento chino. Pero si usted ha leído su Biblia, usted va a decir, el pastor nos está dando carreta, nos está engañando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted conoce la verdad. Y Jesucristo dijo que si conocemos la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De errores. Libres de errores. Cuando usted conoce el camino, usted ya no se pierde. Una vez me pierdo, dice, pero después, hermano, cuando uno llega a este país, uno no conoce. Y lo andan como que si es niño de aquí para allá, mira, llévame para allá. Yo recuerdo que lo primero que me regaló mi mamá fue un mapa. Vaya, tenga el mapa Los Ángeles, decía. Y aquí está la parada del Baja, ya está, hermano, y lo ponía, le daba huevo. Pero media vez aprendí el camino sin mapa. A ver, ¿cómo nos perdemos? Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted no se pierde. Usted va a poder identificar rápidamente quién le está hablando. Oh, no, ese no es real. Nosotros con los otros 2-3 pastores oímos algunos sermones de otros que dicen que son pastores y predicadores. Oímos, no está en nada. Lo único que decimos, no está en nada. Porque todo salido del contexto. A veces ni versículos bíblicos utilizan. Cuando los escuchas o lees sus libros, crees que estás escuchando a un creyente verdadero, pero no lo son. Vaya conmigo ahí, Mateo 24:4. Hermano, este se pone bueno y se va a poner más bueno todavía. Mateo 24:4. Hoy sí. Voy a ver si el pastor es de verdad. Ocúpelo, no se preocupe. 24:4. ¿Lo tiene? Respondiendo Jesús les dijo. ¿Cómo les dijo? Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ¿qué dice? Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuidado. Cuidado. Tengamos cuidado que nos habla al oído. Ay, no. Es que el estudio bíblico no, ese no. Yo no voy, hermano. Está bien. Pero después no me venga diciendo por qué lo engañaron. El estudio bíblico es para que aprendamos. Doctrina. Segunda cosa. No solamente decepcionan, sino que también niegan. Vamos ahí mismo al versículo 1, dice que introducirán
encubiertamente herejías destructoras, y aún, esta es la segunda parte, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Los falsos maestros son mejor conocidos porque ellos niegan lo que creen. Ellos les pueden venir a hablar de la salvación, pero no lo creen. Le doy un ejemplo. Yo lo vi en una película que se llama Left Behind, se llama, del arrebatamiento. Hermano, y se fueron los hermanos y se quedó el pastor, fíjese. Oh, sí, verdad, sí, verdad. Así es que, hermano, yo voy a orar mucho para irme con ustedes también. Que no sea yo uno de ellos. ¿Por qué? Porque predican una cosa y creen otra cosa. ¿Sí me entiende? Ellos hablan de la salvación, hablan de Jesucristo y aquí y allá, pero no lo creen en su corazón. Por eso Jesucristo dice que escudriñemos nuestros corazones. Y Pablo dice, y el que esté firme, procure no caer. Porque a veces, hermano, nosotros mismos nos engañamos. Creemos que somos cristianos. Fíjense que ya vamos a ver la tercera característica. Fíjense que ellos niegan la inspiración de la Biblia. Ellos dicen, no, pues que la Biblia fue escrita por hombres. Niegan la pecaminosidad del ser humano. No, hombre, si el hombre no es malo, el ser humano no es malo. El diablo es el malo, él es el que no, el ser humano, nuestra naturaleza es mala. Niegan la muerte y sacrificio de Jesucristo en la cruz, niegan la salvación por la fe hasta el juicio venidero, niegan la deidad de Cristo, porque saben que si niegan la deidad de Cristo, están destruyendo el fundamento de la iglesia. Número 1, decepcionan. Número 2, niegan. Número 3, son sensuales. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino será de la verdad, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué significa esto? Disoluciones. Hablamos de personas que viven, que dicen que son cristianas y viven como ellos quieren. ¿Sí me entiende? Personas que son creyentes, que dicen ellos ser creyentes, pero viven como ellos quieren. Tienen una vida permisiosa, se permiten todo. Pues hoy es viernes y no vamos a ir al culto, vamos a ir allá a los globos. Y de ahí el domingo vamos a ir y pedimos perdón al Señor y ya estamos ahí otra vez de regreso, perseverando, hermano, usted sabe. No, si solo una copita no te va a hacer daño. Además, el pastor no te está viendo. No se preocupe si lo veo yo, preocúpese porque Dios lo está viendo. Un cigarrito, dice el hermano. Un toquecito, decimos nosotros. Muchas personas profesan ser cristianas, pero negarán al señorío de Cristo sobre su vida por el estilo de vida que llevan. Por eso dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Y por esta causa, hermano, muchos se ríen del evangelio. Y por esta causa dice, oh, ya viste, y es hermano, y es hermana. Y va miércoles, viernes y domingo al Taber de San Andrés. ¿Dónde está eso? Allá en la ruina de San Andrés. ¿Sí me entienden? La gente se ríe porque estos falsos maestros enseñan mal, y a los que mal les enseñan viven mal un cristianismo. Y la gente dice, oh, ya ves que sí se puede en el evangelio. Si este hermano también, y mira, pues sí se puede. Y dice ahí el versículo, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿cómo será? Dice, porque no dan buen testimonio. Porque no dan buen testimonio. Yo siempre a mi esposa y mi mamá le digo, cuidadito,
Usted es la mamá del pastor y usted es la esposa, le digo. Cuidadito. No vaya a ser que sean piedra de tropiezo para otros. Primero en mi casa. Imagínense a cuántas personas habremos servido de piedra de tropiezo. Porque nos dijeron que sí se podía, hermano. Pues si usted me pregunta y si se puede, lo primero que voy a hacer, voy a venir y voy a buscar en la Biblia. Y si la Biblia dice que no se puede, yo le voy a decir, hermano, perdóneme, no se puede. Y usted me dice, pastor, y si doy una ofrenda, pues deje la ofrenda, pero de todos modos no se va a poder. ¿Cómo ve? Buen negociante. Ya vamos a hablar de eso, aunque le parezca broma, hermano, es increíble. Son personas que tienen una vida permisiva, son personas ávaras. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué es la avaricia, hermano? Es la codicia fuera de control. La avaricia es todo para mí. La teología del asadón, solo para adentro. ¿Sí sabe qué es un asadón, verdad? Ese que ocupan los agricultores para remover la tierra. Solo para adentro. Y usted los puede oír en la televisión, en la radio. Entre más grande es la ofrenda, más grande es el milagro, dice. Ahí dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Ellos no van a ver una vida restaurada, ellos están viendo un negocio. Los ojos se les ponen símbolos de dólar. Ahí va. Y dice Pedro, ¿sabes qué? Estos tienen un problema más serio con Dios. Hablaba yo con un pastor amigo y me dijo, el que predica el evangelio por dinero tiene como recompensa el infierno. Óigalo bien. Y dije, amén. Se lo voy a repetir. El que predica el evangelio por dinero tiene por recompensa el infierno. ¿Y cómo sabe usted eso? Vaya, mire lo que dice el versículo 3. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas en ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró a justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día? Ahí está. Yo se lo dije en 2, 3 palabras, pero Pedro lo escribió como en 4 o 5 versículos. Si Dios no perdonó a los ángeles, Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, Dios no perdonó a los de la generación de Noé, Dios no ¿cómo va a perdonar a estos que están negociando con el evangelio de Jesucristo? ¿Cómo va a creer? Mire, hermano, ¿cree que puede venir a cantar? Y preguntan, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Hermano, nosotros somos como 25. Perdón, hermano, pero no podemos ir a iglesias que no tengan más de 80 miembros. Qué duro, ¿verdad? Y rapidito nos hablamos uno y otro y decimos, ¿sabes qué? A ese no lo invité porque ese va por pisto. No se les abre las puertas. Y que fueran la última maravilla del mundo. A lo mejor tengo el coro de Viena, amén. Y de gratis, amén. Free. ¿Se da cuenta? Estos son ávaros. Su principal objetivo es el dinero.
Explotan a las personas con mentiras y los engañan y le sacan hasta el... Mire, hablaba ayer con el tío Pinto, que fue, dice, bueno, queremos tantos de no sé cuántos de $100, después de 75, después de 50, y llegó hasta los de $1. Hoy todos los que no han dado, dijo, que pongan $1. Hermano, explotando a la gente por dinero, por dinero. Mientras que nosotros decimos, bueno, la ofrenda es cada quien como propuso. ¿En dónde dice? En su corazón. Y una vez, el día que enseñé sobre los diezmos y las ofrendas, les dije, usted puede ir al cielo sin haber puesto ni un 5 en el canastillo, porque la salvación no se compra. La salvación es por gracia a través del sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La pregunta del millón es, ¿tienes esa salvación que Dios te ha dado gratuitamente? Porque si no la tienes, hoy, esta noche, la puedes tener. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a recoger